¿Qué tal, apreciables estudiantes? Seguimos con el proceso de independencia de México. Vamos a la segunda cápsula, el inicio de la guerra y la parte más fuerte de la guerra. Platicamos rápidamente en la primera cápsula toda esta crisis internacional que derivó en la invasión napoleónica a la península ibérica, principalmente afectó a la monarquía española, la situación de la cesión obligada de la corona, la retroversión de la soberanía, el surgimiento de un montón de juntas. ¿Qué pasó en Nueva España? Bueno, del otro lado del Atlántico, no solo en Nueva España, pero nos concentraremos en Nueva España. Bueno, llegan estas noticias de la usurpación de la corona, están surgiendo distintas juntas para depositar la soberanía. Bueno, pues en Nueva España la idea es, vamos a crear nuestra propia junta. El virrey enfrentó un montón de presiones de distintos grupos que decían hay que establecer la Junta Novohispana, otros grupos que decían no, no vamos a establecer Junta Novohispana, nos vamos a alinear a otra junta, principalmente a la de Sevilla. Entonces, pues al final se propone desde el Ayuntamiento de México, por supuesto, un grupo ahí muy, muy poderoso que tenía intereses propios, dicen vamos a formar nuestra junta, la Junta de Gobierno Novohispana. ¿Cuál fue el problema? Cuando ya estaban empezando a echar a andar esta junta novohispana, cierta élite peninsular, principalmente comerciantes, que además ya tenían ciertas rencillas con el virrey Iturrigaray, dicen no, no va la junta novohispana, dan un golpe de estado en la noche del 15-16 de septiembre de 1808. Por eso les decía que hay quien ve en este movimiento un antecedente a la independencia, pero bueno, se da este golpe de estado, se quita el virrey Iturrigaray, se frenan todos los intentos por establecer una junta novohispana y esta nueva élite que está gobernando se alinea a lo que diga la Junta de Sevilla, principalmente mandar recursos para sostener la guerra contra los invasores napoleónicos. Bueno, de septiembre de 1808 a septiembre de 1810, generalmente, pues no detallamos mucho que haya pasado y pues realmente no pasó tanto. Sobre todo hubo distintos préstamos patrióticos y obligatorios que se establecen, envío de recursos para sostener a la Junta de Sevilla y después a la Junta de Gobierno General. Eh, y no es que hayan desaparecido los intentos por formar juntas novohispanas, de hecho hubo montones de conspiraciones, me imagino que eso les sonará, la conspiración de tal, la conspiración de Querétaro, la conspiración de Valladolid, etcétera, etcétera. Hubo todas estas conspiraciones que básicamente era reunión de estas personas diciendo cómo vamos a establecer nuestra junta de gobierno. No es que dijeran vamos a desconocer a España y nos vamos a independizar, no, eran intentos por establecer juntas para ostentar la soberanía y defender al rey de España, Fernando VII. Era esta idea la que rondaba en todas estas conspiraciones. Bueno, dentro de una de estas conspiraciones estaba participando el cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo. Eh, en algún momento las autoridades virreinales descubren la conspiración de Querétaro, donde estaba participando Miguel Hidalgo, y pues nada, tuvieron que acelerar los planes que tenían planes para militarmente tomar el gobierno y establecer su Junta Novohispana. Bueno, los descubren y hay que acelerar los planes. Hidalgo se va a Dolores, donde él es cura, y tempranito en la madrugada del 16 de septiembre, un domingo casualmente, convocó al pueblo, blim, 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 tocó la campana, convocó a un pueblo, como se dice, a los vecinos y demás, para que fueran a tomar el gobierno. Pues en realidad fue una idea un tanto abstracta. No sabemos si realmente convocó defendiendo al rey de España, no sabemos si convocó prometiendo riquezas, prometiendo saqueos. En realidad no sabemos qué pasó en ese momento. Pero bueno, se van sobre Guanajuato, crece muchísimo este movimiento, un gran apoyo popular, se movilizan muchísimos campesinos, muchísimos indígenas que habían sufrido en los últimos años y también gente que empezó a perder tierras, empezó a perder riquezas, se adhirió a este movimiento, muchos militares, y la cuestión es que rápidamente esto empezó a escalar y tomaron buena parte de la zona que se llama el Bajío en Nueva España. Y, y empezaron a haber saqueos, reclamos de tierras, etcétera, etcétera. Les digo, este movimiento creció rapidísimo. Uno de los episodios más recordados es la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato.
Un episodio sumamente violento, grandes saqueos, muchos muertos, muchos fusilados. eh, y eso llevó a que el movimiento se consolidara en esta zona del Bajío y se aproximara cada vez más a la Ciudad de México. En algún momento, Hidalgo, dirigiendo el movimiento, dice, no vamos a entrar a la Ciudad de México, no sabemos por qué. Hay quien dice que no quería que se repitiera el saqueo, hay quien dice que temió la posición, bueno, no sabremos por qué. Hidalgo frenó el movimiento, la contrainsurgencia, el ejército novohispano respondió y bueno, al poco tiempo el, el movimiento es derrotado. En enero de 1811 sufre una de las mayores derrotas de este primer movimiento en la famosa batalla de Puente de Calderón. Y ya rápidamente, los meses siguientes, los principales líderes de este primer movimiento insurgente son capturados. Específicamente hablamos de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Pero bueno, este primer movimiento, muy fugaz, muy fuerte, con muchas ganas de saquear, obtener tierras, recuperar cosas que se habían perdido, se debilita y es derrotado hacia mediados de 1811, pero en otra parte del territorio había una bifurcación de este movimiento que de hecho estaba ganando mucha fuerza, estableció ciertas instituciones y estaba empezando a asumir tareas de gobierno. Esta bifurcación del movimiento principal que ya les decía estuvo a cargo del famoso líder insurgente, José María Morelos. Y digamos que Morelos es parte de la llamada segunda etapa insurgentes. Morelos, al igual que Miguel Hidalgo, era religioso, era un cura de Michoacán. Y rápidamente, cuando inicia el primer movimiento, recibió las instrucciones de Hidalgo para que comenzara un movimiento insurgente en la zona sur del virreinato. Digamos que el movimiento de Morelos fue un tanto mejor organizado en toda esta zona de Guerrero y Michoacán, dos zonas fundamentales. Ya vimos la semana pasada por qué son fundamentales. Bueno, Guerrero porque recibe un montón de comercio desde Asia, Michoacán porque es una zona productiva de productos agrícolas, ganado, una zona importantísima de venta, circulación de tabaco. Entonces, son dos regiones económicamente muy fuertes y prósperas en las que organizar una insurrección habría permitido no solamente un movimiento sólido, sino un movimiento que se pudiera financiar con todo lo que tenían estas regiones. Eh, Uno de los hitos más importantes de este movimiento es la toma de Cuautla y sostenerse en Cuautla, sostener 72 días de sitio en Cuautla. Y además, otra cosa muy importante es que tomó Oaxaca y Acapulco, dos ciudades fundamentales, dos ciudades muy ricas, como ya tratamos en la semana pasada. Entonces, parece que este movimiento mejor organizado, militarmente más sólido y con fuentes de ingreso lo suficientes como para mantenerse, pues sí puso a temblar un poco a las autoridades virreinales. Bueno, ya les decía, este movimiento no solamente fue militar y económico, de hecho no abundaremos mucho más en ello, sino que además dio un salto, dio un siguiente paso en cuanto a la insurgencia. Lo que intentó fue darle a esta insurgencia un cierto marco político. En septiembre de 1813, Morelos convoca en Chilpancingo a un congreso, literalmente un congreso constituyente, para llamar un primer documento, un documento primigenio que conocemos ahora como los llamados Sentimientos de la Nación. Al año siguiente, este congreso, trabajando, promulgó un primer texto constitucional en la ciudad de Apatzingán. Y pues bueno, este primer texto, la Constitución de Apatzingán, establece ya ideas muy claras con respecto a lo que busca esta insurgencia. Pasan de la idea de autonomía y soberanía propia en defensa del rey para reclamar dominio y gobierno propios americanos y ya una propuesta directa de vamos a separarnos de la monarquía española, vamos a establecer una cosa llamada nación americana o nación mexicana, muy primigenia la idea todavía. Importante, establece separación de poderes, fundamental para esa época, que como ustedes bien saben es en paralelo con la Constitución de Cádiz, que también establecía separación de poderes. Entonces, no voy a abundar mucho en eso, ya lo saben ustedes bien, pero es dentro de toda esta lógica constitucional en la que ya se está planteando la separación de poderes, en algunos casos sin renunciar a la monarquía, como en la Constitución de Cádiz, en este caso con la de Apatzingán, bueno, ya planteando una separación distinta y más o menos viendo qué podría hacerse.
Después del gran éxito de estas campañas militares de Morelos en 1812 sobre todo, sigue un bienio 1813-1814 en el que ya no hay tanto éxito, ya no es tan fácil financiar al movimiento y comienza por el otro lado todo un plan de contrainsurgencia, todo un establecimiento de aparato militar propio en Nueva España, la creación de un ejército virreinal propio, un ejército novohispano propio, que en realidad no lo había, pero las condiciones de esta insurgencia obligaron a que desde las autoridades novohispanas se diera toda esta creación de un ejército sólido de planta que enfrentara la contrainsurgencia, y eso comenzó a hacer que el movimiento de Morelos fuera opacado cada vez más, hasta que en 1815, después de una, llamémosle, reconquista o retoma de pueblos y ciudades insurgentes, se captura Morelos, se le promueve un juicio y al final se le determina pena capital, y es fusilado en diciembre de 1815. Con el fusilamiento de Morelos se acaba la imagen de este gran líder insurgente y la insurgencia, digamos, entendida como un movimiento grande, se fragmenta en movimientos más pequeños que ya no van a enfrentar abiertamente al gobierno virreinal y a este ejército virreinal, sino que adoptarán una estrategia distinta que les permitirá mantenerse en actividad, pero ya no con la fuerza y la amenaza tan directa que fueron tanto el movimiento de Hidalgo como el movimiento de Morelos.